El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias. Vamos a hablar sobre estos hechos que siguen llamando la atención. Todos lo vimos, ¿eh? Todos vimos esos videos donde un colaborador, un funcionario del gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, sí le estaba entregando al hermano del presidente, a Pío López Obrador, un sobre con billetes en un restaurante y luego en su casa. Todos lo vimos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasó? Eso es el tema sobre la mesa que hoy abordamos con Felipe González, colaborador y analista de Mega Noticias. Desde luego, Felipe, te saludo con mucho gusto. Todos vimos esas escenas que transmitió el periodista Carlos Loret de Mola a través de la agencia Latinos, ¿sí? Y vimos a David León, vimos a Pío, vimos todo lo que sucedió, el hermano del presidente. O sea, no estás hablando de Raúl Frías ni de Felipe González, estás hablando del hermano del presidente. Sí, luego de hechos que de alguna forma siempre se preguntamos durante el tiempo de las campañas y antes de las campañas, ¿de qué vivía el presidente López Obrador si no trabajaba cuando estaba ya, digamos, en la política, pero sin cargo público? En fin, todo esto fue lo que sucedió. Ayer, ¿qué pasó? Bueno, finalmente este hombre, Pío, el hermano del presidente, sí demanda a Carlos Loret de Mola, periodista de Latinos, y a la empresa Latinos para que paguen 400 millones de pesos por daño, porque Pío, el hermano del presidente, no ha podido trabajar, no ha podido dedicarse realmente a sus actividades porque está distraído por el daño moral que le generó estos videos que se difundieron precisamente ya hace algún tiempo. Entonces, a ver, hay tema para analizar ahí, mi querido Felipe. ¿Cómo verlo? ¿Cómo entender estos hechos? Hay muchas aristas, Raúl, creo yo, en este tema. Buenas tardes. Temas que tienen que ver con transparencia, temas que tienen que ver con rendición de cuentas, por supuesto el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, naturalmente, también, ¿por qué no decirlo?, el derecho a la moral pública de las personas, también quizá podría ser un tema de debate. Pero este es un proceso muy largo, que habrá que recordar que sus antecedentes no solamente se dieron ya en términos legales después de la divulgación de estos videos, Raúl, seguramente te recordarás que viene un proceso de carácter legal en el que Pío López Obrador está metido desde el año 2022, en donde incluso estuvo involucrada la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, lo que estamos viendo en este momento ya es como, digamos, la parte en la que Pío López Obrador ejerce el tristemente célebre derecho al pataleo, en el que él reclama estos 200 millones contra Carlos Loret, le reclama 200 millones a Latinos y también le reclama 200 millones a David León, el que era funcionario del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco y que aparece justamente en estos videos entregándole estos sobres, de los que hay que decir, Pío López Obrador ha reconocido en el transcurso de las últimas horas que sí, que efectivamente recibió dinero de David León, y lo hizo también en su momento el presidente de la República, porque tácitamente reconoció que había, lo que dijo en su momento el presidente fue que había personas en su movimiento que buscaban estos recursos, que entregaban estos recursos para pagar la gasolina, para pagar a algunos colaboradores, en fin, hubo un reconocimiento tácito en su momento, ¿no? Y claro, todo esto pues engloba, la verdad, que una verdadera comedia de enredos, en donde, reitero, pues hay muchas aristas, muchísimo tema que platicar respecto de este acontecimiento del que estamos viendo este juicio por la vía civil. Claro, a ver, dices, es un enredo, de una comedia de alguna forma. Sí, aquí el tema me parece que primero hay que partir. Todo ciudadano, desde luego, tiene derecho a mantener la privacidad de sus actos, lógicamente, privados. Eso me parece
que no tiene ninguna discusión. Eso es importante. Segundo, también estos personajes, bueno, es el hermano del presidente. O sea, no podemos quitarlo esto, ¿sí? Tercero, David León era funcionario o fue colaborador del gobierno de Chiapas, funcionario público, y que el presidente López Obrador ya lo había nombrado como encargado, imagínate tú, de la distribución de medicamentos. Pero luego de que se difundió este video, ya no le dio la chamba, pero digamos, un hombre cercano al movimiento. Ahora, ellos argumentan es que como David León no era funcionario público en ese momento, entonces era como un asunto de carácter privado y cualquier privado tendría derecho a manejar y regalar tu dinero si quieres. Aquí el tema es esa relación entre Manuel Velasco, David León, el presidente y desde luego el hermano del presidente en esto. Pero lo más curioso de todo esto, Felipe, es que todos estos actores, ni David León, ni Pío, sí, fueron investigados, pero no fueron de alguna forma sometidos a un proceso como si el mensajero, a Carlos Loret, ¿sí? Que ha habido abusos de la prensa, sin duda, que hay muchas veces que los reporteros afirmamos sin rigor periodístico alguna situación, es real también esta situación, y se puede afectar la moral pública de una persona. Sin embargo, sí, me parece que todo esto está, como tú bien lo dices, en medio de este enredo de comedia en donde, bueno, sirve para que el presidente siga de alguna forma atizándole al Poder Judicial, recomendándole a su hermano que no siga con el juicio porque el Poder Judicial es corrupto, como acusa también de corrupto a Carlos Loret, y como lo ha traído en las mañaneras con sus bienes, con su salario, en fin, todo lo que ya conocemos en este sentido. Ahora, hay antecedentes, Felipe, hay antecedentes de otros casos. Se me viene a la mente el tema de Sergio Aguayo, que fue demandado por Humberto Moreira, el que fue presidente del PRI, gobernador de Coahuila, y también que fue detenido en España por lavado de dinero, que luego lo exoneraron, ¿sí? Y que Sergio Aguayo, en una columna en el periódico Reforma, también señalaba que había un hedor de corrupción. Hombre, este gobernador que aumentó la deuda pública de Coahuila a miles de millones, de cientos de millones de pesos, en fin, y aparte con muy mala fama pública. O sea, estos antecedentes, y que fue obligado Sergio Aguayo, por lo menos así fue el proceso, a indemnizar por el daño moral, hazme favor, a Humberto Moreira por 10 millones de pesos, que finalmente un tribunal lo tiró, por llamarlo de una forma. Sí, lo desechó. El poder siempre le ha molestado a la prensa. Y esto, y hay prensa desde luego, que con rigor periodístico, bueno, trabaja. Pero estos son algunos de los ejemplos que ha habido en donde utilizando el poder público, sí, pues también amedrentan a la prensa, y eso es lo lamentable en estos casos. Que esto es lo que creo que está ocurriendo en el caso de Pío López Obrador. Un intento de amedrentar a la prensa, tomando como ariete, de alguna manera, al caso de Carlos Loret de Mola. Pero curiosamente, y a la vista de lo que hemos conocido en el transcurso de las últimas horas, Raúl, a la vista de las afirmaciones del propio Carlos Loret, de que dice que hubo un reconocimiento de Pío López Obrador de que efectivamente recibió dinero, pues paradójicamente para el caso de Carlos Loret hay una oportunidad de triunfo, tanto mediático como legal en este caso. Y yo creo que el triunfo mediático sería mucho, pero mucho, muy interesante, porque ratificaría que la prensa en general, no solamente la prensa mexicana, la prensa en el mundo, tiene esta función de investigar, de poner bajo la lupa al poder y a quienes ejercen el poder, especialmente en temas tan sensibles. Para un México como el que tenemos, un tema tan sensible como el tema de los recursos públicos, porque
Hay que recordar justamente que hay varios elementos importantes en este sentido. Primero, pues que la propia Constitución mexicana dice que nadie puede ser perseguido por sus ideas. Es un elemento que además se trata de un derecho de carácter universal. También podemos argumentar en este sentido que hay una tradición en el periodismo, en el ejercicio del periodismo profesional, serio, sólido, preparado, en el sentido de que tiene precisamente esta función de ser el watchdog, el perro guardián, quien se dedica justamente a revisar con lupa, a ver lo que está ocurriendo en el poder para que el poder no caiga en excesos. Y es en este sentido que, reitero, existe esta oportunidad de Carlos Loret, pero de la prensa en general, de tener esta victoria, como se apunta, mediática, legal, sobre un caso del hermano del presidente de la República, porque desde luego ni al presidente, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus funcionarios les gusta la crítica. Yo digo, prácticamente a ningún político que ejerce el poder le gusta la crítica. Podríamos hablar de muchos casos, de Claro. muchas expresiones, incluso coloquiales de políticos que pues no les gusta, ¿no? Simple y llanamente no les gusta la crítica, ellos prefieren los aplausos y la salamería. Fíjate que, sí, a ver, todo esto entra también en este entorno que ya lo habíamos comentado, el tema de, pues, el derecho de los datos públicos y de su reserva. ¿Sí? Hace unos días se dio el tema de los teléfonos de las periodistas con el presidente da a conocer los teléfonos también de la periodista, o sea, se exige, ahora sí que se respete la ley, pero para los burros de mi compadre, ¿sí? O sea, ellos violan, el presidente se molestó mucho porque se dio a conocer el teléfono de su hijo, José Ramón, ¿sí? Que de alguna forma no es correcto, ¿sí? Como no ha sido correcto muchas cosas también que a veces se dicen sin tener las pruebas y los elementos necesarios y suficientes. Yo de alguna forma siempre estaré a favor de que se digan las cosas, desde luego siempre apegado al rigor periodístico. Pero lo que estamos viendo me parece que tiene consecuencias, como tú bien lo dices. Va a tener consecuencias porque así como vimos esta demanda hoy de Pío contra Loret, como vimos la de Aguayo o la de Humberto Moreira contra Aguayo, la que vimos de Tatiana Cloutier contra el señor Jalife, Alfredo Jalife. O sea, hemos visto de alguna forma especial interés en, de alguna forma, acallar esa prensa que puede ser incómoda y que de alguna forma exhibe este tema. Ahora, es un tema de interés público. El que los hermanos del presidente, los hijos del presidente en turno, ¿sí? No hablo solamente de los hijos de López Obrador, me parece que son un tema de interés público porque es ahí precisamente donde en muchas ocasiones, y en otros tiempos, se han dado precisamente abusos, tráfico de influencias, ha habido actos de corrupción y es por eso de interés público. Y que estas imágenes que vemos, donde un funcionario le entrega sobres con dinero al hermano del presidente y la Fiscalía Especializada justifica diciendo es que era para gasolina, 1,400,000 pesos para el movimiento, como que le quita, digamos, la pesadez a de dónde viene ese dinero y esos recursos públicos. Y argumentan, pues, que en ese momento eran dos particulares. Me parece que, bueno, hay mucho todavía que debatir en este tema. Sí, yo agregaría, Raúl, que el presidente y su familia dicen con mucha frecuencia que han sido muy señalados, muy perseguidos, que desde la época de Madero no se señalaba de esta manera a un presidente y a su familia, pero en realidad cuando uno se pone a revisar y conoce la historia política y periodística de este país, uno puede señalar que ha habido otros momentos en donde también la familia del presidente de la República ha sido señalada. Sin ir más lejos, señalo 2 o 3 ejemplos. En el caso del mandato de Ernesto Zedillo se señaló a su hermano. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, ahí estuvo Raúl Salinas de Gortari. En el caso de José López Portillo, a su primo y a su compadre. En fin, que hemos tenido varios momentos en donde se ha señalado, ¿no?
Ujú. El orgullo de su nepotismo, su hijo. Sí, el orgullo de su nepotismo, sí, claro. sí, O sea, sí. muchos momentos en la historia en donde el poder ha sido señalado por el periodismo no es de ahora, es de toda la vida. Así es. Pues esto, desde luego, vamos a ver hacia dónde camina. Me parece que es un tema que sí vale la pena tenerlo, observarlo, ver exactamente qué es lo que sucede. Carlos Loureda ha sido un periodista que ha sido muy criticado por el presidente López Obrador, incluso con esas apuestas que ha hecho el presidente respecto al salario, a lo que ganan, en fin, y otros de estos periodistas, pero me parece que es un tema que sí tiene una repercusión directamente en un intento más por acallar, por inhibir precisamente una prensa que ha venido y que va a señalar de aquí en adelante en el juicio de la historia temas como la falta de medicamentos, como la falta de servicios médicos, como un sistema de seguridad que no ha servido para los mexicanos, en fin, yo creo que hay mucho tema, Felipe. Sí, y como tú decías, también habría que reconocer que en su momento sí, por supuesto, también ha habido mercenarios del periodismo, Raúl, eso también hay que reconocerlo. Desde luego, y eso no hay que perderlo de vista también. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Saludo. Raúl. Hoy el tema sobre la mesa, este tema, desde luego, muy en lo particular. Gracias, vamos a seguir informándole aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.